a quizás sea propósito, hasta el más beneficiado. a propósito de Miguel el Vargas, PRD. un amigo del PLD, de las altas instancias, me hizo el cuento de las tres personas que encontraron dos guineos maduros. Ay, sí. Y que, bueno, así es, sí, el PLD, Fuerza del Pueblo Me encanta y el eso. PRD. Y entonces, bueno, el PLD cogió un guineo, Fuerza del Pueblo cogió otro, y Miguel Vargas quedó, dijo, dame un pedazo cada uno. El PLD le dio la mitad y Fuerza del Pueblo la mitad. A fin de cuentas, Miguel Vargas está cogiendo un guineo entero. No solamente, Es más no aventajado, solamente un guineo eh. entero, sino que cogió también otro guineo en la romana. Porque, En la romana. pero ahí nosotros no entramos. Sí, en la tiene romana. Nosotros suyo. vamos con nuestro candidato. ¿Cómo que se senador llama ese Espíritu Santo? ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Y quiere de Ocoa también. Y tiene todas las posibilidades de ganar. Y no quiere el de está mal. Ocoa también. Miguel- El PRD Sí, pero el de la está mal. romana es Miguel sabe actualmente negociar. senador. Miguel sabe negociar. Sí, ha ayudado mucho, bueno, es todo Pero lo que sin se ha olvidarse de logrado. lo de él. Sí. Gobernaré Entonces- para todos sin Entonces, olvidarme de los míos. Fue un gesto de buena voluntad, lo de avanzar hacia esas tres candidaturas. Y lo de la segunda vuelta, bueno, eso sorprendió a todo el mundo. A todo el mundo. Supuestamente lo propuso Danilo, según Mariotti. A todo el mundo sorprendió eso. Y fue bueno porque eso va en la línea de que las candidaturas están fortalecidas para ir a una competencia con el gobierno en primera vuelta. Y a nosotros nos conviene que el PLD se mantenga como una fuerza competidora. O sea, no es verdad que nos conviene que se vaya a la debacle. Eso puede provocar un escenario de solución en primera vuelta en donde el gobierno pueda verse favorecido. Profesor, uno de los temas, y cuando ahorita le preguntaba, Mayo Vanessa, si ustedes se habían puesto a pensar, ustedes habían soñado Ay, no. con que Leonel Fernández Ay, no le apoyara haga esa pregunta otra vez. a Abel Martínez. No se la voy a hacer en una segunda vuelta. Sí. Obvio, si el acuerdo de segunda vuelta implica que hay que apoyar a uno de los candidatos de los partidos de oposición, en el caso de que califique, y que los otros dos partidos tendrían que apoyarle, es un acuerdo que se va a respetar. Hay quienes cuando analizan esa posibilidad hablan de la fortaleza del PLD, que aún sigue apareciendo en la mayoría de las encuestas por encima de la Fuerza del Pueblo, aunque con una diferencia muy mínima, Ya por lo no, menos en las no, encuestas que yo no, ya no es así. ya no. Pues yo no conozco esas eran encuestas nuevas, pero en las que yo conozco, en la última que hicimos aquí en la sede media, había una diferencia, si mal no recuerdo, de cerca de 3 puntos, bastante cerca, esa es la verdad. Pero si ha cambiado, ya eso lo veremos. Pero yo le pregunto, ¿qué tan fuerte sienten ustedes al partido Fuerza del Pueblo para tener éxito en el nivel municipal, que es el primer tramo de los procesos electorales que tendremos para el año 24? Mira, ya no se da eso que tú señalas. Incluso hay lugares donde el PLD está en un dígito. En un dígito. Sí, en la Romana, por ejemplo. Porque por eso le entregaron la senaduría al PRD. Pero es que la tiene el PRD, no fue que se la entregaron. No, ese era del PRM. Pero perfecto, Era pero el el actual PRM. senador, profesor, el sí. actual senador abandonó el PRM Sí, y se fue al PRD. muy bien, o sea, pero- no le están dando nada. Sí, quiero decir, no presentaron candidatura. Prefirieron apoyar al PRD, habiéndole dado ya a Tomayor. O sea, ¿y cómo es esto? El más pequeño tiene 2 y los grandes tienen cada uno. Como que no cuadra. Entonces, no, pero nosotros... El cuento del guineo que hizo José María. Nosotros tenemos nuestra carta de triunfo en la Romana. Y ahí le digo, el PLD tiene menos de 10%. Por eso le digo nuestro temor de que no vaya a ocurrir una debacle. Ahora, ¿cuál es la real posibilidad Según lo que nuestra? usted plantea, en la debate que se ha producido, si el PLD está por debajo No, de Fuerza del Pueblo, no, ya eso no, se produjo. no, sí, pero que se mantenga como una fuerza contendora para que nos sume en la segunda vuelta. Tiene que sumarnos. Nosotros tenemos una fortaleza que hemos construido a lo largo de 3 años. Un trabajo tesonero. Esos 2 millones de afiliados que se depositaron en la Junta después del gran acto de la Plaza de la Bandera, eso es la masa crítica del partido Fuerza del Pueblo, que le garantiza comenzar la campaña el día 1 de octubre con un piso de un 36% de los que van a votar.
porque los que van a O votar sea, son ese 36% equivale a los 2 millones 2 millones. de lo que tiene la Junta para votar. No, de los que van a votar, porque los que tiene la Junta para votar son 8.5 millones. Esos son los que están en el padrón. Ahora, de esos 8.5 millones, estadísticamente, solo el 70% acude a las urnas. Una extensión de un 30 más o menos. Sí, histórica. Y de ese 70%, los 2 millones que tenemos afiliados con nombre, apellido, cédula y lugar de residencia y contacto para llevarlo a votar, esos 2 millones Y logística, porque y logística. Profesor, No, la logística la estamos construyendo. eso hay que Sí. tener logística La porque eso se logística. mueva. Pero la vamos Si a no, tener. hay que moverlo. La vamos a tener. Esos 2 millones representan el 36% del 70% de los inscritos en el padrón. Eso significa que arrancamos la campaña 1 de octubre con un mínimo de un 36%. Cuando usted distribuye eso en el territorio, obviamente, hay lugares donde tenemos, en municipios y distritos municipales, donde tenemos un 18, un 22, un 26 de inscritos, de afiliados. Pero hay lugares donde tenemos más del 50%, más del 50%, pero no 2 o 3 lugares, más de 60 o 80 lugares. Hay lugares donde nosotros vamos a ganar solos las elecciones municipales, en distritos y en municipios, siempre y cuando podamos convertir esa simpatía que se manifestó en la afiliación hacia el presidente Fernández en una simpatía que derive hacia los candidatos locales, que no es fácil, porque los candidatos locales se mueven en base a una dinámica propia de las comunidades. Entonces usted no puede decir, no, yo soy de la fuerza del pueblo, voten por mí. No, usted tiene que ganarse los votos en su comunidad, con liderazgo local. Pero nos garantiza eso para mayo. Y para febrero, bueno, por lo menos un 80% de esos 2 millones deberán volcarse en la urna a favor de los candidatos nuestros en los municipios y distritos municipales. Ahora, profesor, volviendo al tema segunda vuelta, es importante que la población votante, sobre todo el que va a votar por Fuerza del Pueblo y por el PLD, digamos que si vamos a una segunda vuelta, tendrán que darse cosas. Usted no ha querido entrar en el tema, entiende que no es necesario que para el tema municipal se junte Leonel y se junte Danilo. Yo, que lo veo desde fuera, ¿verdad? Creo que sería una señal importante de unidad para que le vaya bien en la parte municipal. Pero la gente no sabe el papel que usted ha jugado en diferentes momentos tratando de que esa relación se recompusieran antes de que se dañaran tanto. A mí me consta, y por eso le quiero preguntar hoy si una segunda vuelta sería un acuerdo franco, porque habría que imaginarse a Leonel Fernández teniendo que irse a subir a una caravana apoyando a Abel Martínez en la eventualidad que sea Abel Martínez el PLD el que califique. O habría que imaginarse a Danilo Medina subiéndose en la patana a apoyar a su compañero Leonel Fernández, que se fue del partido diciendo que Danilo le hizo trampa. O sea, explíqueme usted que conoce a esos dos ciudadanos. Bueno, usted que le renunció a Danilo siendo embajador en Cuba para irse a apoyar a Leonel. Explíqueme usted que conoce eso. Bueno, yo diría que entonces cada uno de lado y lado tiene que intentar imaginarse cómo sería este país con 4 años más de gobierno del PRM y de Abinader, y qué representa eso para cada parcela política, sobre todo los de aquel lado que han sido castigados con un látigo feroz desde el gobierno. O sea, ¿qué significa 4 años más de látigo, 4 años más de abandono del pueblo, de endeudamiento externo sin límite, 4 años más de ir a la deriva con una política errática totalmente en todos los órdenes, en el problema haitiano, en el problema de manejo de la inflación, de la seguridad ciudadana? En fin, Usted no se ha hay imaginado, que usted no imaginarse se ha eso. imaginado usted explicándole eso a Danilo o a Leonel Fernández, usted sentado frente a uno de ellos, profesor, ¿usted cree que el país merece 4 años más en esto? ¿Usted no se ha imaginado usted en esa tarea? Yo Porque usted lo ha hecho antes. no me lo he imaginado,
porque yo estoy seguro de que el doctor Leonel Fernández será el candidato que va a recibir el apoyo necesario para ir a esa segunda vuelta y ganar con el apoyo de nuestros aliados de Rescate RD. Pero, si hay que hacerlo, lo haríamos también. Mire, profesor, hemos analizado el escenario de la posibilidad de que gane Leonel Fernández o que pueda ganar Abel Martínez, pero es una realidad que el presidente Luis Abinader está muy bien posicionado según las encuestas que se publican, por lo menos las que uno conoce. Ahora, mi pregunta va en la dirección contraria y visualizando no solo el 24, sino también el 28. ¿Para qué partido sería más demoledor perder las elecciones? ¿Para el PLD o para Fuerza del Pueblo? Bueno, sería lo mismo para ambos. ¿Usted cree que sería lo mismo? Claro que sí, por lo que estoy explicando. O sea, son 4 años más de látigo para el partido, para la militancia y para el pueblo y para el país. ¿Y cuál de los dos partidos pudiera recomponerse más fácil y ser una opción de poder en el 28? Bueno, mire, yo le voy a decir que no me interesa continuar hablando sobre hipótesis de derrota. Hablemos de hipótesis de victoria. Yo sé que ustedes los políticos no hablan de eso, ¿verdad? Pero ese es un escenario interesante, profesor. Hay gente que pudiera terminar, en el 24. Ese escenario es interesante para el gobierno, sí, no para nosotros. Está bien. Mire, profesor, ayúdenos a entender o denos su opinión sobre esto que está ocurriendo con Haití y República Dominicana. ¿Qué opinión le merece el manejo que le ha dado el gobierno, la respuesta que hoy nos está dando Haití, que ellos están condicionando a que la República Dominicana haga apertura total del cierre, que comience el proceso de expedir visa de nuevo, que abra la frontera en los términos en que estuvo hasta hace poco, la decisión del gobierno de cerrarla, de construir o reconstruir la toma de la vigía para garantizar el abastecimiento de agua a una parte de la población dominicana, de los productores agrícolas de este lado. O sea, ¿qué opinión le merece este escenario? Bueno, mi opinión es la que ha planteado el presidente Fernández, muy enjundiosamente, con mucha claridad, en un artículo que publicó ayer en el periódico Listín Diario. Yo lo suscribo totalmente y es algo que ya lo había dicho anteriormente. Creo que ustedes lo han comentado en sus programas. El gobierno se ha caracterizado por un mal manejo de este tema, un mal manejo diplomático. Desde el principio, en un ambiente de ambigüedad, como lo plantea el presidente Fernández con relación a lo del canal, y luego con una política errática al decidir cerrar la frontera y movilizar la fuerza militar como en un escenario de guerra. O sea, se trata de un gobierno que actúa de forma ambigua y errática y desdeña el camino de la diplomacia para irse de entrada a la primera de cambio, irse a el escenario de guerra y de confrontación. Entonces, el problema originalmente lo crea el propio gobierno con los acuerdos del 21 de mayo del 2021. Unos acuerdos en un escenario de ambigüedad total, donde daba aquiescencia a que desde Haití se hicieran los trabajos del canal, porque decía que no tenía ningún inconveniente en que se derivaran de que se derivaran aguas, aunque no se hiciera una derivación del cauce. Eso es avalado por informes del Instituto de Recursos Hidráulicos también. O sea, había un permiso dado, si se quiere. Entonces, pasaron 2 años y de manera acomodaticia saca el tema a primer plano con un despliegue de propaganda a conveniencia de su política electoral, de presentarse como un gendarme, un defensor de la patria, un protector del ciudadano, etcétera. Desplazamiento militar, cierre de frontera, medidas extremas que pudieron ser tomadas después de avanzar en el protocolo diplomático. Ahora resulta que las medidas extremas
no produjeron ningún resultado, las quieren desmontar y del otro lado le dicen, no, pero a nosotros no nos interesa que la desmonten. O sea, cayendo en la ridiculez, yo diría. O sea, el gobierno se manejó mal, una mal gerencia política del problema, pésimo manejo diplomático y usando el tema haitiano nuevamente como un recurso de campaña electoral. Profesor, antes de despedirle, quisiera que usted nos diga a nosotros, que le diga al público que lo está sintonizando a través de los medios de ACD Media, radio, televisión y los medios digitales, ¿por qué razón usted entiende que el doctor Leonel Fernández debería volver a ser presidente de la República? Bueno, el país está transitando un camino difícil y cuando se transita un camino difícil se necesita un conductor adiestrado, experto. El mundo va difícil también. Esto que ha pasado en Medio Oriente, que se suma a lo de Ucrania, Rusia, la parálisis económica internacional con bajo crecimiento en la Unión Europea, en China, en Estados Unidos, todos son malos augurios, escenarios muy difíciles para el año próximo. Y esa es una razón poderosa. Además de tener la sangría que implica este gobierno con préstamos que ya sobrepasan los 30.000 millones de dólares. O sea, hay muchas razones por las cuales el pueblo ya está, no yo diciendo, sino el pueblo está diciendo que necesita la conducción del doctor Leonel Fernández. De manera que eso es lo que tenemos previsto, y para ser más concreto en la respuesta, oportunamente en los próximos días, semanas tal vez, se va a presentar el programa de gobierno. Que no lo ha hecho todavía nadie. Bueno, pero nosotros estamos trabajando en eso intensamente. El presidente 2 días a la semana se reúne con el equipo técnico del gabinete temático del partido, que son como la sombra de todas las secretarías de Estado, de todos los ministerios, trabajando todos los temas para presentar en el mes de noviembre ya las líneas generales de lo que será el programa de gobierno de nuestro partido y del gobierno del presidente Fernández. Mire, profesor, pero ese proyecto que van a divulgar al país próximamente, el presidente se le ha ido adelante con esos megaproyectos de trenes y cosas. 2044 es lo de Leonel. Sí. Se le ha ido adelante. Pero no es que se le ha ido adelante. Nos ha copiado en muchos casos. Espérese. Pero bien, Espérese, bien. profesor, espérese, por No, Dios. pero bien. Pero usted es un Eso hombre. está bien, porque No, las buenas pero, acciones, profesor, no, las buenas acciones se pero imitan. espérese, pero Hay que y imitar lo bueno. si no hubiese seguido el tren entonces, el metro. Sí, correcto. Lo critica, pero que lo ha copiado. Que no lo critico, lo valoro. Eso Pero llama usted continuidad lo de valora Estado. con su musiquita por dentro. Bueno, no ha copiado. Tenemos que decirlo, porque todo eso lo habíamos planteado nosotros desde mucho usted antes. no me- Profesor, usted no me ha dicho que sí, este hombre entonces es si así. tienen ustedes la Lo había oportunidad, copiado. si tienen ustedes la oportunidad de volver al gobierno en el 24, ¿significa entonces que para no copiar al presidente Abinader, lo que esté haciendo bien Abinader, ustedes no le van a dar continuidad? Mire, a mí me encantó la frase de campaña del presidente Danilo Medina. Yo dije, eso tiene que ser aprobado por la Junta Central Electoral y que sea genérico y que todos los candidatos la tengan como eslogan. Corregir lo que está mal. Corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. Pues entonces no, Eso tiene que entonces ser no así. diga que le Tiene que ser copiaron. así. Profesor, pero sin Entonces no copiar, diga que sin le copiar, copiaron. ¿verdad? Tiene que ser así. Profesor, copiar. gracias por su tiempo. Joaquín Jerónimo.